Relaciones internacionales. Caso Xilala. Más de 40% de la población mundial vive a lo largo de ríos que cruzan fronteras internacionales, pero algunas regiones sufren el aumento de sequías debido al cambio climático. Pero la cuestión es de cómo combatir los recursos hídricos vitales de forma equitativa para no provocar grandes tensiones en el mundo. ¿Qué son las aguas del Xilala? Son unos manantiales en el altiplano andino a la altura de la ciudad de Antofagasta de Chile, conocidas con el nombre de Xilala, aguas que surgen en Bolivia y que transitan hacia Chile. Chile demanda a Bolivia ante la Haya por recursos hídricos. Antecedentes. El 5 de mayo de 1996 se denunció que el Xilala fue desviado artificialmente por empresarios chilenos, amenazando así con una compensación económica para el pueblo boliviano. El 4 de abril del 2009, los gobiernos de Evo Morales y Michelle Bachelet anunciaron que habían llegado a un preacuerdo respecto al uso de las aguas del Xilala. En el acuerdo, Chile se comprometió a pagar por el uso del 50% de las aguas del río de forma retroactiva, mientras que realice un estudio hidrológico que refina la naturaleza de las aguas. Posteriormente, dicho acuerdo no se ratificó y fue descartado totalmente cuando el gobierno de Chile decidió interrumpir las negociaciones en noviembre del 2010. En abril del 2013, el gobierno boliviano inauguró un criadero de truchas que se alimenta con las aguas del río Xilala, ante lo cual Chile, argumentando que el Xilala es un río de carácter internacional, presentó una propuesta. Bolivia afirma que es un manantial cuyas aguas fluyen a Chile por canales artificiales construidos en 1908 y que Chile está haciendo uso ilegal y abusivo de estas aguas sin pagar por ello. Una firma chilena de ferrocarriles solicitó ese año la autorización a la prefectura de Potosí porque necesitaba el agua para el funcionamiento de sus locomotoras y obtuvo el permiso por 99 años, concesión que fue revocada en 1997. Actualmente, las aguas del Xilala son usadas en el norte de Chile por empresas mineras. Chile sostiene que se trata de un río internacional que nace en Bolivia, cruza la frontera hacia Chile y desemboca en el río San Pedro de Inacaliri, en la cuenca hidrográfica del Pacífico. El caso fue presentado ante la Corte Internacional de Justicia el 6 de junio del 2016 para iniciar el procedimiento de demanda con el fin de que ésta aclare y saber si es un río internacional, como afirma Chile, o manantial con una afluencia artificial, como alega Bolivia. Todo conflicto, ya sea por recursos naturales o un conflicto limítrofe, un conflicto por territorio, es un conflicto que está en función a dos tipos de intereses concretos. Uno, que son intereses evidentemente económicos, sobre todo cuando se trata de recursos naturales, como en el caso de este río, de esta vertiente. Eso evidentemente tiene beneficios económicos que son obvios y que son evidentes. Y claro, cuando no están bien definidos los límites territoriales o cuando no hay una efectiva o un efectivo trabajo en las relaciones internacionales, entonces obviamente se va a generar la idea de que un país pueda tener aspiraciones a tener más beneficios de ese territorio, de esos recursos, que el otro. Pero todos esos intereses económicos están en función de intereses políticos, porque se trata de una cuestión puramente de relaciones internacionales. Por lo tanto, ¿qué ocurre? El campo, para evitar lo que hacen normalmente los países, de acuerdo a los códigos internacionales, de acuerdo a las leyes más o menos establecidas a nivel internacional, es negociar, es establecer vínculos que te permitan un debate y una discusión en términos pacíficos, lo cual implica necesariamente política. Bolivia tiene que haber armado una buena estrategia, ¿no? Y bueno, en todo caso, viendo como antecedente la demanda que ya hemos nosotros propiciado ante la Corte Internacional de Justicia con el tema marítimo. Bueno, debemos decir que haciendo un contraste, el primero parecía que estaba bien porque había un 50% de probabilidades que sí, según la historia.
Sin embargo, estamos hablando de un conflicto de hace muchos años atrás y lo que ha valido más han sido los acuerdos internacionales, los tratados que nosotros hemos firmado bilateralmente con Chile. Ahora, esta situación de las aguas del Silala no es ajena a la misma situación, debido a que nosotros tenemos también acuerdos y que en todo caso ya son bilaterales de Bolivia con Chile y también que involucra los derechos humanos, porque estamos hablando de agua que es bebible, agua dulce, ¿no? Entonces de ahí el punto delicado. Y sabemos nosotros que todos los ríos internacionales, que por más que tenga una fuente de nacimiento en un determinado país, y si su curso natural recurre por otro, se convierte nomás en lo que es un río internacional. Sin embargo, a esto debemos decir que Chile también ha realizado una parte particular debido a que el cauce de su agua normal, natural, ellos habrían hecho algunos desvíos. Eso es lo que se está tratando. Pero debemos aquí argumentar y dejar en claro que, desde mi punto de vista personal, no tenemos una buena postura. Ya que el gobierno siempre estos temas se lo ha manejado desde un punto de vista político y no tanto jurídico. La Corte desempeña su funcionamiento a través de una doble misión: el arreglo de las controversias de orden jurídico entre estados, procedimiento contencioso; la emisión de dictámenes consultivos sobre cuestiones jurídicas que le sometan los órganos u organismos de las Naciones Unidas, procedimiento consultivo; análisis de expertos; opinión pública; análisis del caso. Al no existir un acuerdo mutuo que beneficie a ambos estados, el caso de conflicto se presentó ante la Corte Internacional de Justicia para evitar confrontaciones que afecten a las sociedades implicadas. Si bien la demanda se encuentra en proceso, ambas partes poseen de respaldo histórico bibliográfico para sus argumentos. El papel de la Corte dentro de los conflictos internacionales es inminente, ya que se llega a un acuerdo sin uso de acciones extremas, además de demostrar objetividad en las soluciones basadas en pruebas concretas.